Y bueno, llegamos a uno de mis temas favoritos, en el que vamos a hablar de la vegetación y su utilidad en el diseño bioclimático. Cuando yo estudiaba, fíjate, en las aulas de pregrado, el tema de la vegetación era algo muy superficial que, a excepción del curso de acondicionamiento ambiental, no lo tocábamos en los talleres de diseño y en ningún otro curso. La palabra sostenibilidad era algo muy lejano, genérico, que apenas sí se mencionaba. Y bueno, este conocimiento que quiero compartir hoy ha sido también fruto de mi experiencia después de salir de las aulas, porque considero que la parte de la vegetación es atractiva, además de interesante, porque estamos trabajando con un elemento que está vivo, que muy al margen de que mi color favorito es el verde, he aprendido con el tiempo que vengo trabajando con plantas y con vegetación a mostrarle respeto a estos seres vivos. Bueno, tú te habrás preguntado por estos proyectos, te habrá llamado la atención, de seguro conoces otros y cada año van saliendo nuevos edificios que se caracterizan por tener el elemento vegetal presente dentro de su construcción, dentro de la resolución de su programa arquitectónico. Fíjate, nosotros en el Reglamento Nacional de Edificaciones no se menciona mucho acerca de esto de la vegetación. En Lima, en la capital, eh, lo están aplicando todavía con cierta regularidad. Y en las provincias pues no es muy frecuente ver soluciones como las que ves ahí en las imágenes. Apenas sí se pide para los edificios multifamiliares una cierta cantidad de metros cuadrados de área verde por habitante, que muchas veces no se cumple, es letra muerta. Sin embargo, me llama la atención estos edificios porque integran el elemento vegetal como una parte de la solución para asegurar el confort de sus ocupantes y a la vez también para aportar a la ciudad, quizá una mejora de lo que Le Corbusier decía en 1950 en uno de sus postulados de la terraza jardín, ¿recuerdas? Que le daba área verde a la ciudad a través del techo, ¿no? Le devolvía a la ciudad el edificio lo que le había quitado en área verde. Claro que esa propuesta era muy básica, estaba a manera de tesis todavía, ¿no? Pero acá tú estás viendo, pues, edificios que no solamente lo hacen a través del techo, sino propuestas como eso de la prefectura que ves ahí, de Fukuoka, que lo hace también a través de toda su envolvente. O esa casa invernadero en Ushuaia, en Argentina, que aprovecha precisamente esa particularidad del clima frío austral para no solamente calentar la casa, sino apoyarse con la vegetación. Entonces, cuando vemos un proyecto y lo representamos en dos dimensiones, generalmente lo ponemos como en esa imagen, lo dejamos así. Incluso tomamos plantillas, tenemos plantillas de vegetación que solemos copiar ahí, pum, 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 las ponemos ahí, sin mayor desarrollo. Sin embargo, hoy día vas a aprender todas las especificaciones y características que tienen los sistemas que utilizan la vegetación en el edificio. Y más que representarlos de esa manera, es interesante que lo conozcas, es importante que los conozcas. Cuando yo estaba de tu edad también, representaba mis proyectos de esa manera. Porque decía, bueno, el tema de las plantas pues es cosa de jardineros, ¿no? A lo mucho de ingenieros agrónomos. ¿Qué se va a estar metiendo un arquitecto ahí?
Simplemente nosotros indicamos cómo se va a resolver. Pero fíjate, cuando tú planteas algo así, van a cambiar muchas cosas dentro de la estructura, dentro del espesor del muro, dentro de las ventanas, incluso dentro de la orientación. Es necesario que las conozcas entonces y te des cuenta que la representación de un proyecto arquitectónico que incluya área verde exige ser mucho más detallado que lo que tú ves ahí. Que quizá como un anteproyecto podría valer, ¿no? Como un anteproyecto podría tener validez, pero luego requiere ser desarrollado, al igual que las instalaciones, que las estructuras y otras especialidades. Para recordarte entonces, habíamos dicho en la sesión anterior cuando hablamos de confort olfativo, que las plantas tienen utilidad en el acondicionamiento ambiental. ¿Recuerdas esos 8 puntos? Quizá en la vez anterior te mencioné 6 nada más, ahora he considerado 2 puntos más. Desde los reguladores solares higrotérmicos hasta los acústicos, los urbanos e incluso los psicológicos. Fíjate por qué. Cuando hablamos de reguladores térmicos y controladores solares, te he hablado ya de los parasoles, los partesoles como elementos construidos que pueden ser de concreto, de madera, de ladrillo, de bambú. Y también hemos visto sistemas de refrigeración y calefacción como los extractores eólicos, el pozo canadiense, el muro trombe. Pero si a esos sistemas además le añadimos la vegetación, vas a tener respuestas como la que tú ves ahí en la imagen. Fíjate, la temperatura bajo la sombra o la temperatura cerca del césped, del gras, es diferente, 10 grados, 20 grados menos que la que tiene el pavimento, el asfalto, en un día completamente irradiado, soleado, como por ejemplo el verano. Ahora, esto aporta bastante porque mantiene la frescura debajo de la sombra de un árbol en una ciudad muy calurosa como la nuestra, que incluso no está tan cerca del Ecuador como Colombia o Venezuela. En muchos lugares se ha prescindido de la vegetación e incluso se talan a los árboles. No es apropiado, mira, un árbol te otorga no solamente sombra y belleza, o sea, placer visual mientras caminas por la calle, sino que también te ayuda a termorregular. Y si combinas árboles que en invierno pierden sus hojas, además ganas calor al interior de la edificación. Ahora, con estructuras elaboradas como esta que por supuesto incrementan el costo de la construcción, pero eso es solamente al inicio, durante la construcción, pero durante ya la habitabilidad del edificio, pues se gana un beneficio mayor. Puedes obtener cortavientos y filtros naturales como los de la imagen, que elaborándose tomando en cuenta la dirección del viento, el caudal del aire, como ya lo has estudiado, se pueden generar propuestas osadas, útiles e incluso atrevidas, que no solamente le van a dar un lenguaje expresivo diferente al edificio, sino que también van a asegurar, por un lado, que se cree un microclima interior más fresco, por otro lado, que las impurezas se queden atrapadas dentro de la vegetación y que incluso los vientos nocivos o los vientos fuertes que pueden crear enfermedades respiratorias sean atrapados o desviados por estas plantas. Como te dije, las plantas se pueden utilizar para purificar el aire a través de propuestas como la que tú ves ahí en la imagen, muros verdes, que no solamente son cuadros vivos, como quizá puedes haber buscado en internet cuadros vivos, ¿no? Sino que también tienen una función. Mira, con un sistema tan simple de recirculación, cómo se puede crear un purificador de aire. Habíamos dicho que en el aire hay sustancias que son agresivas para nuestro sistema respiratorio y también para nuestro olfato, que a veces incluso no huelen. Bueno, con propuestas así se pueden crear purificadores de aire naturales. Ahora a nivel de ciudad, no solamente a nivel de edificio, también a nivel de ciudad, las llamadas cortinas verdes acústicas que generan o actúan como una barrera contra el ruido.
Fíjate en la imagen superior derecha cuánto disminuye, genéricamente, hablando en términos generales, una pared vegetal, cuánto de los decibeles que hay en la ciudad puede llegar a absorber. Ahora, las combinaciones que se pueden hacer son muchas. Solamente te pongo 4 ejemplos ahí, pero se pueden hacer muchas más, que no solamente actúan como barrera acústica o como elemento de seguridad, sino que en lugar de poner un muro feo ahí de ladrillo, que se vea todo crudo, pues eh, lúgubre, o que incluso invite a tirar basura o a ser miccionado, mira lo diferente que se ve ahí. Ahora, hablando de ciudad, bueno, las plantas no solamente tienen utilidad en cuanto a lo estético, o lo térmico, o lo acústico. Un sistema elaborado como el que tú ves ahí en las imágenes, que se llama biorretenedor, puede actuar como defensa ante situaciones de lluvias torrenciales o inundaciones. Claro, el sistema es elaborado y demanda un costo adicional dentro de la creación de una vía para la ciudad, pero la ganancia es superior, pues. Fíjate, ahí en la imagen tú lo puedes ver, es casi como una zanja en la cual hay un sustrato drenante que puede ser de gravía, piedra, tierra vegetal, que de alguna manera pues actúa almacenando las aguas de la lluvia. Las plantas van a estar completamente agradecidas de recibir esa agua y lo van a drenar hasta la tierra. Propuestas más elaboradas incluso pueden también trabajar con el agua de drenaje. ¿Qué te parece? Si una propuesta como esta se hubiese desarrollado acá en nuestra ciudad, cada vez que hubiese venido el evento del niño y creado pues esa que se activa la quebrada de San Ildefonso y viene todo el caudal de agua, bueno, tal vez el daño no hubiese sido tan intenso como sucedió hace poco en el 2017. La defensa urbana no solamente se da contra la lluvia, sino puedes protegerlo contra el viento. Mira esa edificación y también favorecer la reactivación de las áreas verdes. En la imagen inferior izquierda tienes el antes y luego la propuesta que se hizo para una vivienda en las Islas Canarias, en Tenerife, en el hemisferio norte. Mediante la creación de una barrera de árboles, pues se desvía el viento y se resuelve pues esta casa de campo. Finalmente, las plantas son estimulantes psicológicos que sirven como alternativa para elementos que de otra manera pues se verían crudos, incómodos e incluso afeando espacios. Mira, por ejemplo, ahí, ¿no? En la imagen izquierda. Si no hubiese ese muro verde, ese cuadro vivo, como también se le llama, sería una columna, ¿cierto? Una columna en medio del espacio, pues, de ese hall, de ese recibidor que se ve ahí en el edificio, en ese ambiente. Y ahí en el lado derecho tendríamos simplemente una pared eh, larga, un muro ciego, pero ahora se ha convertido en algo diferente, fíjate, tanto para exteriores como para interiores, te das cuenta, estimulante psicológico. Ahora vamos a hablar de lo que seguro te está interesando, te llama la atención. Los llamados techos verdes, los llamados muros verdes. Comencemos con estos techos verdes. Bueno, eh, hay una diferencia, ¿ya? También se le llama cubierta ajardinada o techo verde, pero no es lo mismo que tener macetas en el techo. Que dicho sea de paso, también es válido. ¿Ah? También es válido colocar macetas dentro del techo para crear quizá como un mini huerto o un invernadero. Sin embargo, este sistema adiciona el sustrato y la vegetación dentro de la misma envolvente del edificio, en este caso la cubierta, por lo cual requiere tomar ciertas medidas al momento de plantearlo. Primero tienes que saber que existen 3 tipos de techos verdes, de acuerdo al espesor del sustrato. Le llamamos sustrato al suelo preparado donde va a crecer las plantas. Es terminología de agrónomos,
pero nosotros también debemos utilizarla, ya que no nos hace daño conocer un poquito más, es necesario inclusive conocer un poquito más de lo que es eh, el cultivo de las plantas, sobre todo las que se relacionan con la arquitectura. Entonces hay tres tipos. El extensivo, que el espesor del sustrato está entre los 10 a los 20 centímetros, el, el- el suelo que va a recibir a la vegetación, eh, no puede ser transitado, ya. Y la vegetación que se va a cultivar ahí, pues es prácticamente enredadera, en otras palabras. Pueden ser el gras, el césped americano, el gras chino, el musgo, plantas que requieren bajo mantenimiento. ¿Ya? Esto es importante que conozcas esto porque el peso del tipo de suelo que tú vas a crear va a determinar cómo vas a plantear la estructura. Un suelo de tipo semi-intensivo o intensivo va a añadir más peso, más carga muerta a la edificación. Los techos intensivos son transitables, mientras que los otros dos anteriores no lo son. En los techos intensivos se pueden colocar vegetaciones más de mayor altura, mayor envergadura, como árboles y arbustos grandes, mientras que en los intensivos solamente se va a colocar enredaderas. Fíjate en esa imagen entonces. A una planta de raíces más profundas que requiera más altura necesita un sustrato de mayor espesor, pero al tener un sustrato de mayor espesor pues va a aumentar mucho más la carga muerta, con lo cual tú tienes que reforzar la estructura. Es difícil plantear un techo verde cuando la edificación ya está construida y ya se hizo un cálculo para la cantidad de carga viva y carga muerta que va a soportar. ¿Ves? Además, para serte sincero, los techos verdes, como los que tú ves ahí en las imágenes, son costosos. Estamos hablando de un valor que va desde los 150 soles por metro cuadrado hasta los 1500, 2500 soles por metro cuadrado, dependiendo de la complejidad del sistema y del tipo de techo verde. Así que es mucho más difícil cuando la casa ya está construida. Pero bueno, si el presupuesto lo permite, se pueden plantear estos sistemas y si no, no te desanimes. Existen otras maneras como este sistema que ves a tu lado derecho, que es el sistema de techo verde de bandeja preplantada. Son almácigos que se están colocando en la parte superior de la cubierta, en la parte externa. ¿Qué te parece? Más sencillo de hacer, lo puedes hacer tú mismo con tus propias manos, mira si deseas hacer eso. Y definitivamente la carga muerta que va a añadir es mucho menor que la del sistema intensivo, extensivo o semi-intensivo, que es el sistema de malla, que vamos a hablar más adelante. Existen otros que puedes buscar también como el de tejas curvas o el de espuma de poliuretano. Pero el que nos interesa por la complejidad del sistema, te menciono aquí el sistema de malla. Bueno, se le llama sistema de malla porque tienes que crear una especie de sándwich de varias capas antes de colocar la vegetación. Y también tiene que recibir una inclinación, porque el agua tiene que eh, escurrir, filtrarse. ¿Ya? El agua no puede empozarse, no puede pasar al interior de la losa porque agua pasa por el interior de la losa a través de microfisuras, llega al acero y debilita la estructura. No, el techo verde es inclinado, por lo menos debe tener una pendiente del 5%. ¿Ya? Ahora fíjate, las mallas o los sándwiches, las capas que tú vas a crear sobre la losa, el techo, primero que nada tienes que impermeabilizar, comprar un impermeabilizante para evitar que la humedad pase al suelo, ¿ya? Se va, ahora venden unas celdas de drenaje o también les llaman geomembranas, me parece. No, no, una celda de drenaje para evitar para que pase el agua pero que no llegue la tierra, una celda de drenaje. Luego hay unas láminas geotextiles que evitan que las raíces, porque la planta sigue creciendo hacia abajo, evita que las raíces lleguen a la estructura del techo, como que las frena ahí, ¿ya? Tiene que tener un sistema de drenaje elaborado y el sustrato.
que puede ser de tierra mineral, tierra vegetal o combinaciones de varias capas de elementos que pueden crear un sustrato. Por ejemplo, en mi experiencia, yo he aprendido a crear sustrato con tabaco, compost, humus, compost que yo mismo preparo, mi compost, humus, tabaco, tierra de diatomeas o diatomitas y crea un sustrato bastante nutritivo y que no pesa tanto pues como si comprara tierra mineral. O sea, lo combino y se aligera un poco y además contiene más nutrientes que alimentan a la planta. Ahora hablemos de los muros verdes. Proyectos como los que estuve ahí en la imagen no solamente quedan en el render o en la representación virtual, sino que también han sido construidos, como has visto, ¿no? En la prefectura de Furuoka, al inicio de esta presentación. Esa es una propuesta para un edificio en Colombia. Esos lugares, lugares como Colombia, Venezuela, prácticamente son alfombras verdes. No solamente porque su clima es más cercano del Ecuador ecuatorial y hay más presencia de lluvias, sino porque ellos mismos reconocen la importancia que tiene la vegetación para su climatización natural. ¿Qué te parece? Mientras que acá tenemos, mientras más al sur nos vamos en este país se encuentra una cultura de más desierto y menos planta, allá hay una cultura de vegetación, una cultura ecológica. Es que fíjate, quizá el problema uno de los problemas de por qué allá hay una cultura ecológica y en nosotros no es tan fuerte. Por un lado podemos decir que la vegetación que tenemos no es tan tropical, tan ecuatorial, aunque no es del todo cierto, ¿ah? Pero podemos decir que en el caso de la costa, ya en el caso del desierto, pues las plantas que predominan son xerófilas, son suculentas, son plantas de desierto precisamente. Ya podemos decir, podemos echarle la culpa al clima, pero por otro lado también yo me he dado cuenta, en mi experiencia, que a muchas personas no les gusta el cultivo de las plantas. Lo consideran incómodo, lo consideran fastidioso, hasta incluso prefieren, si tuvieras una fachada como la que ves ahí en ese dibujo, extender la casa para ganar un poco más para los cuartos. Y si fuera un techo o un patio, prefieren pavimentarlo, como en el caso de algunos clientes con los que he participado, para ganar un cuarto más o un espacio donde se puedan poner más cosas. Lo que pasa es que también acá los peruanos tenemos una cultura de cachivacheros, así como hablando en colectivo, ¿no? De guardar muchas cosas, de almacenar demasiadas cosas. No sé en otros países cómo será. Pero, por otro lado, sin intención de desanimarte, sí se pueden hacer propuestas como esta, y una vez que el resultado está terminado, muchos prejuicios cambian. Te lo digo por experiencia, muchos prejuicios cambian, muchas personas quedan sorprendidas de lo que se puede lograr con la vegetación. Claro que necesita mantenimiento, un tipo de riego tanto en los techos como en los jardines, necesita la planta, al igual que nosotros, también come, necesita nutrientes, por lo menos una vez al mes. Ahora, tú puedes plantear sistemas de techos verdes, te repito, para construcciones ya hechas es más difícil, pero no necesariamente tienes que plantear sistemas de malla como única solución verde si quieres plantear el uso de vegetación. Puedes utilizar, como te dije, las bandejas preplantadas o las tejas curvas que son más económicas, o puedes crear sistemas de muros verdes como este, fíjate, con una simple jardinera y una estructura metálica o de madera, puedes hacer que las plantas de tipo enredadera, te dejo de tarea que investigues cuáles son las enredaderas como cultura tuya ya de bagaje de arquitecto, puedes crear ahí que las enredaderas crezcan y al trepar pues van a crear toda una pantalla verde. No solamente en los balcones, sino imagínate si la vista, por ejemplo, en ese edificio en corte da hacia un descampado, un lado feo.
¿No es mejor abrir la ventana y ver toda esa cubierta, esa pantalla verde, que incluso puede ser aromático? O en esos muros, en los muros perimetrales, también puedes plantear crear todo un sistema de enredaderas de muros verdes, ya que además van a actuar como barreras acústicas. Fíjate, así como los tipos de techo verde, también hay tipos de muro verde. Estos son intensivos. Si es que, a ver, se pone una estructura metálica como soporte, y si las estructuras metálicas van pegadas, van puestas una al lado de la otra, tenemos un techo intensivo. Estas estructuras metálicas reciben el nombre de celdas. Como tú ves ahí en la imagen superior derecha, recibe el nombre de sistema intensivo. Ahora, si es que esas celdas, esas estructuras metálicas van separadas cada cierto tramo, y ese tramo se completa con plantas de tipo enredadera, como te puse en la imagen anterior, entonces tenemos un sistema extensivo. Ese es un tipo de muro verde. Otros tipos de muros verdes que puedes crear, no necesariamente el que tú ves ahí en la imagen es el único, que es un poco más elaborado, más costoso, ¿no? Este que está acá, por ejemplo, jardín vertical, también es costoso porque necesita un sistema de irrigación, ¿ya? Pero también se puede construir sobre una pared que ya está construida, que ya está levantada, se pone una estructura metálica, unos fieltros de plástico que son como unas bolsitas, un sustrato, y se cultivan las plantas y te queda el resultado como el que tú ves ahí en la imagen. Ahora, si quieres que el riego sea automatizado, pues tiene que tener un sistema de riego, y por el contrario, si no, así como ves en la imagen, con tu propia regadera nada más le das mantenimiento, mantenimiento, mantenimiento. Eso sí requiere que estés más conectado con la vegetación, más al cuidado de ella. Pero te digo que hay otros sistemas, claro que también dependen de los climas, ¿no? Ahí tú tienes un ejemplo histórico que son los jardines andaluces. Y yo te he contado que me inspiré en este precisamente jardín andaluz para aquí donde yo vivo, que carece de áreas verdes en el departamento, tener un jardín de ese tipo en mi terraza. Por supuesto con plantas de esta región, porque las plantas que se ven ahí en la imagen son propias de climas pues mediterráneos, climas del hemisferio norte. Y pues en el caso de mi jardín, que ya te he mostrado fotos de mi jardín, he utilizado plantas de esta región chala, desértica, en su mayoría xerófilas, suculentas y algunas aromáticas. Ahora, también puedes crear paredes de musgo. ¿Recuerdas que al inicio de este curso te planteé el experimento de crear una pared viva de musgo, musgo graffiti? Bueno, me gustaría saber cuáles fueron tus resultados. Yo te comparto los míos. Después de 4 meses de experimento, no creció nada. Pero un experimento no fracasa porque los resultados sean negativos. Al contrario, el experimento que hice fue bastante significativo, bastante útil, porque me permitió, a pesar de que es empírico de ensayo y error, me permitió determinar que por las condiciones climáticas y por estar quizá en un sexto piso donde hay fuertes ráfagas de viento la mayor parte del tiempo, el musgo no pudo crecer. Una condición para que crezca el musgo es que haya bastante humedad, por lo que la pared tiene que estar impermeabilizada, por supuesto, para tener resultados como los que ves ahí en la imagen derecha. Y tiene que estar siempre en cultivo, siempre, siempre húmedo, siempre tiene que estar siendo humedecido para que crezca la pared de musgo. Si allá donde tú has hecho tu experimento, quizá en alguna región altoandina o de la selva, o en algún lugar donde tú creciste, empezó a germinar el musgo, bueno, has aprendido, has descubierto cómo es que se puede crear una pared de musgo. Yo te repito, aquí no creció, utilicé, eh, utilicé rociadores de agua para estarlo mojando 4 veces al día, pero se secaba, le caía la radiación solar directa. Utilicé eh, bolsas para forrar y crear microclimas, y recién ahí comenzó a germinar un poquito del musgo, pero cuando retiré las bolsas otra vez se secó.
Entonces no es apropiado, ahí donde yo tengo, en mi caso, no me crece el musgo vegetal. Ya, pero te vuelvo a repetir, el que el resultado sea negativo en mi caso no significa que no pueda ser utilizado para otras propuestas. Fíjate los resultados que se obtienen en interiores donde no llega la luz del sol, posiblemente ahí sí crezca una pared de musgo. Eh, los muros verdes pueden ser jardines andaluces, pueden ser paredes de musgo. Puedes plantear huertos verticales con elementos como palets o parihuelas también les llaman, o sistemas de tuberías de PVC para crear huertos verticales que además de estéticos o aromáticos también puedes utilizarlo para cultivar vegetales comestibles. ¿Te das cuenta? Entonces, no solamente este tiene que ser la única propuesta para exteriores, también puedes crear estas propuestas para exteriores e interiores. Mientras más pequeñito es el huerto, más cuidado requiere de la persona, porque es más íntimo, como mi jardín. Mientras más grande es a nivel de edificio o de ciudad, requiere sistemas más elaborados de irrigación. Ahora, con ayuda de la vegetación también puedes plantear otros sistemas que, trabajando de la mano con el asoleamiento y con la ventilación, te pueden servir para calentar o para refrigerar. Hemos hablado ya del invernadero adosado, que es una variante del muro trombe, como por ejemplo este, que te puede servir para calentar en lugares donde hace mucho frío. Y además vas a tener una vista atractiva al tener plantitas dentro del interior, en ese espacio de aire entre el recinto, la edificación, y antes de llegar al exterior, ese espacio que las plantitas pues van a agradecer que esté directo a lugares donde por ejemplo hay noroeste, la radiación, puedan captar la radiación que existe durante las temporadas frías para en las noches liberarlas al interior. ¿Ves? Ahora, en verano también te puede funcionar, porque si tú creas una escotilla o un techo como ves en la imagen derecha, en verano puedes abrirlo y simplemente por efecto chimenea, pues la radiación no ingresa al interior de la casa, el calor no entra al interior de la casa, sino que se va por la parte superior, se queda únicamente en el invernadero. ¿Ves? Ahora, este invernadero puede variar, pues se puede hacer de madera, se puede hacer de estructura metálica, se puede cerrar con policarbonato, si no quieres que sea transparente, translúcido, puedes cerrarlo con vidrio, puedes poner plástico. La estructura varía, los detalles varían de acuerdo a lo que va a ser el carpintero o el soldador y las dimensiones de la pared y la ventana que quieres aprovechar. Existe otro sistema que no utiliza electricidad, o a lo mucho puede tener un equipo, una bomba ahí para generar este movimiento, como un extractor, pero aprovecha las plantas. Estamos hablando del aire acondicionado vegetal. Es lo mismo que crear un muro verde, como tú estás viendo ahí, es lo mismo que crear un muro verde, pero lleva un sistema de tuberías, un sistema muy simple ahí que tú ves, donde el aire caliente se va al exterior, se va por efecto chimenea a la parte superior y vuelve a regresar fresco por las plantas. Ahí tienes algunos detalles, aunque no son generales para todas, son unos detalles, perdón, son unos detalles genéricos, no son exactamente iguales para cualquier caso, ya, pero puedes ver ahí cómo se trabaja esquemáticamente un aire acondicionado vegetal. ¿Qué te parece? Es hora de cambiar un poquito el chip, ¿verdad? Mira este sistema, por ejemplo. Se pueden crear a través de estanques artificiales. Yo vi, por ejemplo, una propuesta que la quiero realizar en mi terreno de allá de Poroto, eh, con neumáticos, con llantas. Simplemente colocando llantas en el suelo, como son de caucho, y el caucho no se deteriora, pues no, es impermeable, se entierra bajo el suelo, se cubre con plantas y se llena de agua, y se crean estanques. Ahora, así como existen plantas enredaderas y plantas xerófilas, como las que hay en este desierto, también existen plantas que son acuáticas. Algunas flotan, otras son completamente sumergidas y otras ponen sus raíces en la tierra y emergen hacia el exterior. ¿Ves?
Al crear un estanque, estás creando un microclima que va a traer, no solamente puedes poner pececitos en el interior, y no solamente va a traer, va a hacer que proliferen las plantas y va a favorecer la polinización, sino que te va a crear una vista agradable. Ahora tú me dirás, sí, pero van a nacer zancudos y van a venir mosquitos que van a salir a molestar. Bueno, pero es que también existen, es todo un conocimiento extenso bueno, requiere que profundicemos más quizá en otras sesiones. Existen insectos controladores de plagas y elementos orgánicos, vegetación, tipos de plantas y tipos de insectos que te ayudan a controlar esas plagas, como mosquitos. Por ejemplo, vegetación que espanta a los mosquitos o insectos que se comen a otros. ¿Qué te parece? Entonces puedes crear un microclima con un estanque de esta manera. Y si además añades ciertos elementos como sedimentadores, trampas y algunos elementos post tratamiento como ese reservorio, puedes crear un fitodepurador que limpia y purifique el agua. Se puede hacer a nivel de casa y también a nivel de ciudad. ¿Qué te parece? Por eso te digo, es tiempo de cambiar ese chip, que a la mayoría de nuestros compatriotas o a algunos de nuestros compatriotas no les guste o no tengan cultura de planta. Bueno, nosotros podemos enseñarles que sí se puede. Y la mejor manera es que tú mismo te involucres y participes en el cultivo de las plantas, en la creación de jardines, como yo lo he hecho y he aprendido bastante con esto. Puedes crear jardines del tipo aromático, como lo que ves ahí en la imagen, jardines xerófilos. Yo en mi departamento tengo de los dos, en mi jardín colgante, aromáticos y también son xerófilos. Las ventajas de los jardines aromáticos es que vas a crear fragancias con las plantas que en ciertas temporadas o durante todo el año las van a emitir hacia el interior, o por ejemplo hay una banquita sentándote ahí cerca de las plantas. Y los jardines xerófilos tienen la ventaja de que, además de que la mayoría de las plantas son purificadores y absorben radiaciones electromagnéticas, requieren poca agua, porque son plantas de desierto. ¿Qué te parece? Entonces, si te quieres iniciar en este maravilloso universo que es la jardinería y relacionarla con la arquitectura, comienza por ti. Puedes comenzar con estas plantitas que son las más sencillas, son purificadoras y son las más sencillas de cultivar en interiores, con una macetita que tú tengas al lado de tu computadora o en tu comedor o al lado de tu cama, puedes empezar a relacionarte más y vas a ver, vas a darte cuenta que aunque, bueno, por un lado los animalitos, pues las mascotas, los gatos, los perros, reaccionan de una manera, interactúan de una manera con nosotros, las plantas también lo hacen. Fíjate. La lengua de suegra es una buena planta con la que puedes empezar. La puedes sembrar en tu jardín interior de casa, en tu calle, en el jardín del retiro de tu calle, en una maceta. Tiene la propiedad de purificar el interior y también de absorber energías electromagnéticas e incluso también dicen que absorben energías negativas. Es muy prolija esta planta, se va a multiplicar y requiere pocos cuidados. Por otro lado, esta que también debes haber visto por nuestras tradiciones también de colocarla porque ahuyenta a los espíritus, a las malas energías, las malas vibras, los espíritus negativos, es la sábila, tan sencilla de cultivar, una planta suculenta. Ahora, otras plantas de este tipo, si quieres comenzar, que hay un chiste por ahí que dicen pues que hay personas que son tan mal jardineros que hasta los cactus se le mueren, pero no creo que sea del todo cierto. Incluso los cactus también em, pueden ofrecernos desafíos y tareas para poder cultivarlos, para poder asegurar su cultivo. Por ejemplo, puedes conseguirte un cactus San Pedro, ese que es bien flaquito y es propio de estos climas de aquí del desierto.
Y te vas a dar cuenta que incluso cuando lo empieces a cultivar, de repente te crece flaquito y se va estrechando, o te crece gordito y se va ensanchando, o te crece así flaquito y luego se va estirando. Son variantes que dependen del cuidado que tú le vas dando, pero es una planta súper resistente. Tú la vas a cultivar y puedes ir empezando, tanto con los cactus como la que te estoy mostrando ahí. O si quieres familiarizarte con las plantas aromáticas, aquí te dejo dos que son de la misma familia, que son primas. Aparentemente son iguales, pero el olor es diferente, tú lo debes haber visto ya. Una es la hierbabuena y la otra es la menta. Yo cultivo de las dos. Tengo menta en mi terraza y también tengo hierbabuena. Y de paso tengo los ingredientes para prepararme un mojito, un trago. Entonces puedes empezar con estas también. De paso que ejercitan también tu observación para que te des cuenta, además del olfato, con la vista, cuáles son las diferencias. Ahí nada más en la imagen. ¿Cuáles crees que sean las diferencias entre la hierbabuena y la menta? Fíjate bien. Ahí están. Bien. ¿Te gusta esta clase? ¿Te gustó esta clase? ¿Te gusta este conocimiento? Bueno, practícalo, pues. Practícalo. El gusto por las plantas, la conciencia ambiental, la inteligencia ambiental le llaman y la sensibilidad no se aprende teóricamente, se practica y se desarrolla. Y al entender esto, de seguro que vas a profundizar más y vas a tener más presente, vas a entender cómo se usa la vegetación cuando hagas un diseño o una propuesta de arquitectura bioclimática. Nos quedamos aquí por esta sesión, seguimos practicando.